sabés que siempre que hablamos de fronteras, terminamos hablando de falta de control vinculada al tema del narcotráfico, ¿no? Y del contrabando. Ahora, por la frontera de Argentina, lo vimos hace unos años cuando hicimos un programa bastante extenso sobre fronteras, también hay tráfico de personas, porque nadie controla nada. Lo que vas a ver ahora es cómo funciona la red de tráfico de chinos. Un negocio millonario sobre el que no hay cifras oficiales. Los chinos que quieren venir a la Argentina, en su país pagan para venir. Viajan como pueden y hacen cualquier cosa en el medio de la desesperación por pasar la frontera. Ahora, una vez que están acá, como pasa con el tráfico de mujeres para la prostitución, todo lo que le prometieron queda en la nada, entraron a la trampa y hay hoy investigaciones judiciales que están trabajando en descubrir casos de chinos que se vendieron entre 7 y 15.000 pesos. Esclavos chinos en Argentina, mirá. Es de noche en Argentina. Mientras tanto, a plena luz del día en Fujian, una de las provincias más pobres de la República Popular China, miles de chinos sueñan con algo que creen mejor. Pero cuando llegan a la Argentina, esos sueños terminan, muchas veces, convertidos en un calvario que nunca hubieran imaginado. El tráfico de personas es un crimen que existe en todo el mundo, pero en los últimos años tuvo un crecimiento notable en nuestro país. En los últimos 10 años se había acrecentado, porque no solamente eran hombres, sino también se traficaban mujeres para la explotación sexual. Y bueno, como sabemos, las fronteras en Argentina eran un colador, tráfico de armas, de drogas, etc. Esto es un fenómeno más de toda esa problemática. Por lo tanto, lo que nosotros intuimos es que en China se cobra un dinero, casi siempre ingresan por algún país de Latinoamérica que no exija el visado, y de ahí bajan hacia la Argentina. Por supuesto, en ese bajar hacia la Argentina hay toda una red que también cobra dinero por dejar pasar el chino por los distintos países, y llegan e ingresan a nuestro territorio. O sea, por ahí tienen por ahí un ingreso a Bolivia, por ejemplo, y después aparecen ya acá en esta zona en Argentina. Por eso, evidentemente, hay todo un tráfico de personas que es lo que se está tratando de combatir desde esta administración. 在中国通过朋友介绍，然后说阿根廷这边很好，他帮我们做过来说，阿根廷有工作，做过来阿根廷有工作，有吃住，然后还给我们办身份，什么都有。 Son ciudadanos que viven en condiciones de pobreza casi extrema en su país de origen y que por sus necesidades económicas necesitan salir a la Argentina, principalmente a buscar un futuro mejor. Y esta situación, esta vulnerabilidad es aprovechada por gestores que lucran con esta necesidad, los convencen de que pueden tramitar la visa hacia la Argentina y luego se dan cuenta que son engañados. ¿Tuvieron que pagar plata a alguien allá, pagar plata acá? 有付钱是在中国付钱，这边没有。 ¿Cuánto tuvieron que pagar allá? 到了6,000。 Zhang Wang y Li Mi son hermanos. Tienen 23 y 19 años. Llegaron hace poco tiempo al país. Salieron desde Hubei, China, rumbo a la Argentina. Todo selva misionera. Ese de ahí es el río Iguazú. De aquel lado, Brasil. De este lado, la Argentina. Y todos esos kilómetros, una posible frontera, una frontera ilegal. Por lugares como esos pasaron Zhang Wang y Li Mi. 然后到了巴西就有人接我们，中间到了有人接我们，然后
收了我们的护照、身份的手机这些东西都收了，就是我们跟他走。到了阿根廷，护照这些东西都没有还给我们。收了护照之后，我们知道才是上当受骗的。在没来之前，是正规入境阿根廷，都是正规的，有工作有身份，什么东西都有。到了巴西之后，收走我们的身份，这些东西收走了之后。Ellos están convencidos de que entran de manera legal, por eso confían en este gestor, que es un connacional suyo, en la realización de los trámites previos para su ingreso. Obviamente, después, cuando ya están en la Argentina y por toda esta travesía que tienen que sortear para ingresar al país, advierten que han sido víctimas de un engaño y que el ingreso es ilegal. ¿Cómo fue el cruce de Brasil a la Argentina? 在巴西是从中间的路程都是坐小汽车，就是小货车，然后都是晚上走，白天都是关在房子里。一到晚上就走，走了之后，然后一个地点，然后又换，我们也不知道到了是哪里，人生地不熟的。 ¿Y el lugar por el que pasaron era un lugar donde había policías y les mostraban el documento o era la selva? 没有，我们是不知道的，我们是被关在车子后面，车子是盖住了，是黑黑的，也不清楚是到哪里，只知道到了地方叫你下来，然后关在屋子里，也不准出去，也不给你吃的。¿Y por dónde cruzaron, saben? 到了 巴西之后，我们是跟着那个，也就是蛇头走吧。这些地方我们都不熟，第一次出国，也不知道到哪里。 Cabeza de serpiente significa que adelante va la persona que va guiando al resto del grupo y los demás solamente tienen que hacer, están obligados a hacer lo que este jefe les ordena, hasta tal punto que muchos de ellos son trasladados bajo custodia con armas, son personas que van armadas. ¿La gente que los cruzó tenía armas? Desde chiquitito, arma. ¿Estaban asustados? 但miedo。就是从中国到中国到巴西，然后巴西到阿根廷这个过程中，我是害怕，然后内心是就是很崩溃那种的。 La policía de la provincia de Buenos Aires rescató en mayo de este año a 8 mujeres chinas que habían entrado al país de forma ilegal. Viajaban escondidas en la caja de una camioneta. Después de intentar evadir un control, la camioneta volcó y quedó al costado de la Ruta 9. Uno de los últimos casos registrados ocurrió en Misiones. El 3 de julio pasado, 3 ciudadanos chinos tomaron un vuelo desde Iguazú hasta Aeroparque. Pero esta vez los controles funcionaron bien y la operación se descubrió. Los funcionarios de migraciones detectaron que los chinos no tenían registrada ningún tipo de entrada legal al país. Los 3 ciudadanos presentan a tomar un vuelo de Aerolíneas Argentinas en el Aeropuerto Internacional Cataratas. Cuando abordan el vuelo, Migraciones estaba en un proceso de verificación respecto a la modalidad de ingreso de estos 3 ciudadanos. Se detecta alguna inconsistencia en cuanto al formulario que habían presentado de ingreso. Se tenían un papel precario de ingreso a la Argentina, pero no el sello en el pasaporte. Un acto de culminación. El tema es que verificada esta inconsistencia, cuando arriban al aeropuerto Jorge Newbery en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Migraciones, a través de la Dirección General de Control, realiza la verificación que les compete, efectúan todas las actuaciones administrativas que prevé la Ley 25871, procede en consecuencia a determinar la expulsión de estos ciudadanos por ese ingreso irregular que tenían a territorio nacional, que si bien no estaba firme administrativamente la expulsión, ellos presuponían que había un alto riesgo de que estos ciudadanos chinos, puestos en libertad y como no tenían arraigo en nuestro país, era muy probable que después no fueran habidos, o sea, no fueran ubicados dentro de un domicilio físico determinado. Entonces, en ese contexto es que autorizo la retención.
Lin Jian, He Tong y Lin Chunyang quedaron retenidos en el área de control de gendarmería, que funciona en el puente entre Argentina y Brasil. ¿Y acá es donde estuvieron retenidos los 3 ciudadanos chinos? Acá es donde estuvieron los chinos detenidos. Bueno, lo sigo. El único lugar que teníamos disponible era, bueno, es un Zoom, una sala de usos múltiples, era el espacio de ellos. Bueno, acá teníamos el sillón, las camas para estas 3 personas y bueno, el toilet tenían acá. Este era el espacio donde vivían ellos el corto tiempo que estuvieron acá. ¿Cómo era la comunicación con ellos? ¿Hablaban español? No hablaban español y tampoco hablaban inglés. O sea que era un problema la comunicación. La forma en que nos comunicábamos era a través de un traductor de Google. Lo hacíamos escribir y así sabíamos qué es lo que necesitaban. Si necesitaban comer, ir a comprar algo, pero si querían saber algo de migraciones, que le informen de cuál era su situación. Y bueno, la comunicación era así muy escueta. Bueno, ellos escribían, nosotros escribíamos en el traductor y nos íbamos comunicando así. ¿Y con la comida? La comida se encargaba del personal de migraciones. Es decir, ellos le traían la comida todos los días. Lo que le traían, comían, sin ningún problema. Teníamos esta sala acá con un televisor y bueno, por ahí... Como sala de estar. Era como una sala de estar. ¿Cuántos días pasaron acá, te acordás, más o menos? Y habrán estado 10 días. Y después fueron trasladados también a una par, digamos, un hotel, y estuvieron en una casa, digamos, también con custodia de gendarmería un tiempo. La verdad que no hay lugares adaptados para la retención de personas. Ahora se está haciendo uno en Buenos Aires, que es para este fin, donde pueda, digamos, la persona, porque no es un delincuente, es una persona que ha cometido una infracción en una ley migratoria, por lo tanto no puede estar junto con los demás detenidos o procesados. Estamos en Bernardo de Irigoyen, en el norte de la provincia de Misiones, y este es uno de los pasos fronterizos más difíciles. Son 28 kilómetros de frontera seca, como lo llaman técnicamente. Acá de este lado estoy de la Argentina. Si camino para acá, ya estoy en Brasil. No hice ningún trámite migratorio, no hice ningún trámite oficial y sin embargo ya puedo estar circulando por Brasil. Todo eso ya es Brasil, Baracao. Ruta brasilera, carteles brasileros, patentes brasileras. El único problema que puedo tener es que me pare la policía de Brasil y me pida la documentación oficial y entonces no voy a tener los papeles del trámite de migraciones para mostrarles, pero puedo circular por Brasil. Lo mismo para quienes quieran pasar desde Brasil a la Argentina. Es una frontera muy particular, hay todo un parque ahí, incluso un parque internacional se llama, donde la gente transita de un lado a otro sin ningún tipo, digamos, de control migratorio. Eso es lo que sería lo que se llama el tráfico vecinal. Cuando las personas van a ingresar más allá de los 50 kilómetros sí tienen que hacer ya el trámite migratorio porque ya, digamos, cambia el estatus, ya pasan a registrarse como turistas, ¿no? ¿Cuál es la señal concreta que ustedes dan en virtud del ingreso de los chinos para que esa situación se revierta? Reconducirlos a su país, para que el tratante tenga un problema en el territorio chino. Le cobró en China y ahora le llega a la persona que había sido traficada a China. Nosotros lo que tenemos que hacer es devolverlo a China. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitir que personas que están en redes de tráfico queden en nuestro territorio. Según cifras oficiales, se duplicó la cantidad de ciudadanos chinos identificados en operativos de fuerzas de seguridad sin ingreso legal a la Argentina. En lo que va del año, 70 chinos fueron retenidos en procedimientos oficiales y 23 ya fueron enviados de vuelta a su país. ¿Y la mayoría de los chinos de qué zonas vienen? La mayoría viene de la provincia de Fujian, Fujian generalmente. Fujian, que es una ciudad dentro de Fujian. De Fujian es Wang Xinglong. Él también vivió lo peor para llegar a Argentina. 到了玻利维亚以后，有人接我们到一处民房里面，当时是夏天，里面非常的闷热，
而且我们也不能出去，只能待在那个房间里面。在那里面待了有4天还是5天的时间，然后我们就被送走了，8个人这样的，因为中间又另外加了4个人进来，车上非常的拥挤，而且我们大概每隔3、4个小时就换一辆车。我们当时都不知道我们要去到哪里，要走多久。我们就是刚才说的坐车，先是坐车，路上换了有3、4趟，每隔3、4个小时，换了大概3趟车这样子。总共加上我的话是12个人。我需要从刚才那一段直接再讲了，就是我们坐飞机到了玻利维亚。然后玻利维亚那边，就是我们到了一个小溪边，然后有几个当地人用一副那种废旧轮胎做成的木筏子，我们在那块陆地等了2个小时左右，然后接着我们又谈水，然后谈水了以后就走到一片小树林里面。都是很小的道路。Las personas que te trasladaban a Bolivia y que después te hicieron cruzar una casa y después te hicieron cruzar la balsa, ir a la isla y después en la camioneta, ¿eran argentinos, bolivianos o chinos? 对，应该还有玻利维亚人。Wang Xinglong, Zhang Wang y Li Mi son 3 ciudadanos chinos que reclaman una residencia provisoria en el país. Fueron la mercancía de una organización criminal que les robó plata, pasaportes y los convirtió en ilegales en otro país. Aparte de estos 3 casos, Rodrigo, hay cientos de casos. Sí, hay cientos de casos. Hay uno en particular que llama mucho la atención, que fue en mayo de este año. Fue el 26 de mayo, en el acceso este, aquí en la provincia de Buenos Aires. La policía, la gendarmería, detiene un camión de Flechabús, se suben, empiezan a controlar y encuentran 5 ciudadanos chinos. Lo mismo, ni una palabra de inglés, ni una palabra de castellano. Viene alguien de gendarmería con alguien de migraciones. Empiezan a hablar y ahí se enteran que los ciudadanos chinos habían entrado de manera ilegal. Les piden documentos, le dicen, ¿tienen documentos? Y ellos lo que muestran son 5 licencias de conducir de la municipalidad de Famaillá. O sea, ¿De La Rioja? Sí, ¿De Catamarca? ¿Dónde se de eso Tucumán, de Famaillá, de la municipalidad de Famaillá. 5 licencias de conducir que son estas. Los 5 chinos tenían la misma dirección, La Valle 450, que es una casa que obviamente no viven 5 chinos. Todos tenían el mismo grupo sanguíneo, algo insólito. Y todos habían hecho la licencia de conducir el 24 de mayo del 2006, 2 días antes de que los atraparan, o que los detuvieran. Obviamente que fueron retenidos, no fueron detenidos, fueron retenidos y fueron expulsados del país. Ahora, obviamente esto es un caso que está en la justicia federal. ¿Y por qué se investiga? Porque hay alguien de la municipalidad de Famaillá que les dio documentos a ellos, en este caso licencia de conducir, digamos, pero no tenían ningún tipo de documento. Lo que hacen es secuestrarles el pasaporte y acá les hicieron licencia de conducir oficiales, pero de la municipalidad de Famaillá. Obviamente que ninguno de ellos sabía conducir. Era muy interesante verte ahí al lado de la columna en Bernardo Irigoyen, pasando de Brasil a Argentina en un segundo. Hay millones de puestos en la frontera, de lugares en la frontera que son completamente accesibles. Claro, o sea, esa frontera de Bernardo Irigoyen, yo lo que marcaba era que son 28, 30 kilómetros de frontera seca. Entonces, a uno le cuesta pensar, pues, estás caminando y te vas y digo, no, pero acá debe haber alguna cosa que te controla. No, o sea, vos te subís a un, qué sé yo, si yo de esa calle me subí a un taxi y me iba a Sao Paulo... No pasaba nada. Claro, bueno, y eso es un poco lo que les pasa a los ciudadanos chinos acá en la Argentina. Ingresan ilegalmente a la Argentina, se estudia mucho y se está investigando por qué en Misiones, porque, por ejemplo, muchos de los chinos o de los casos chinos que nosotros vimos, tenían pasaporte o ingresaban, el sello que tenían, en Bolivia. ¿Por qué? Porque dice que la visa en Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, es mucho más fácil que conseguir una visa para estar en la Argentina, pero ellos quieren trabajar acá. Entonces, llegan a Bolivia, ingresan no por la frontera de La Quiaca o del norte del país o por Orán, que sería como lo más... Hay casos, obviamente, que hay también.
sino que se registran un montón de casos en Misiones. Por ejemplo, había un caso, el que nosotros veíamos recién en el tape, de estas 3 personas chinas que uno ya volvió y otros 2 vuelven el 22 de septiembre. Si la justicia avala, porque siempre se apela, es un proceso largo. Esas personas habían ingresado por posadas. Hubo un funcionario de migraciones que le firmó el papel a esos 3 ciudadanos chinos para que ingresaran. Eso también está investigando la justicia. La connivencia de personal de las fuerzas de seguridad que de alguna u otra manera habilitan el ingreso de esas personas. Y ahí nosotros hablábamos del tráfico de personas y en muchos casos termina siendo trata de personas también. Hay casos de investigaciones judiciales por eso, en el caso de la venta de chinos o las personas que están privadas de su libertad o que no pueden elegir qué hacer una vez que están en la Argentina, ¿no? Pero, ¿por qué hablamos de tráfico de personas? Porque esa persona que es retenida, que no es detenida, sino que es retenida por migraciones, puede decirle, yo digo, Jorge Lanata, usted ingresó a la Argentina, no tiene los papeles. Vuélvase a su casa en este caso, vuélvase a su país. No, decís vos, no, yo me quiero quedar, apelás, empieza el trámite judicial. Ahí hay 2 instancias. O vos te quedás en la condición de retenido esperando que te envíen en tu país, o viene un abogado y paga una caución. Eso quiere decir, es 50.000 pesos más o menos, que es lo que se calcula que es lo que una persona te cuesta devolverla a China. O sea, pagarle el pasaje a China y hacer todo el trámite. Si viene un abogado, viene esa persona y paga la caución, la persona, ese ciudadano chino, sale y lo que tiene que hacer es, cada tanto, o sea, temporalmente, decir dónde está viviendo. Con lo cual el que paga termina siendo como dueño del tipo, digamos. Claro, si vos pensás que son personas que vienen de una de las provincias de los lugares más pobres de China, que llegan sin hablar español, inglés, sin un peso, y de repente llega alguien y paga 50.000 pesos por ellos para que puedan salir, eso es lo que te da la pauta de que hay una red o una organización detrás de esto, y lo que nos explicaban es que la mayoría, o sea, por no decirte, el 90% de los casos de las personas que pagan la caución, no vuelve, o sea, después migraciones le pierde el rastro y no las puede ubicar nunca más. ¿Cuántos chinos hay acá en la Argentina? Hay 30.000 chinos que hicieron trámite migratorio. Es decir, de 2004 a esta parte, 30.000 chinos hicieron los papeles y tienen los papeles en orden en migraciones. Cuando yo pregunto si hay alguna estimación de la cantidad ilegal o del no sé si tráfico o movimiento de chinos en el país, dicen que no se sabe, que eso es todo cifra negra, que no hay una posibilidad de un cálculo cierto, pero sí dicen que la mayoría, 80-85% de esos 30.000 chinos que hoy tienen papeles... Entraron ilegales. Claro. Lo que pasa ahí es que el gobierno anterior, digamos, estaba a cargo del área de migraciones de Martín Arias Duval, y lo que hizo fue como intentar hacer un reempadronamiento de chinos, empezar a llamar a todos los chinos que estaban en el país para empezar a darles una residencia provisoria, les dijo. Fueron muchos a presentarse, les hicieron una residencia provisoria y le dijeron que a partir de eso, con eso iban a poder conseguir trabajo. ¿Qué pasó? En octubre, noviembre empezaron a expulsarlos del país, empezaron obviamente a sacarlos fuera del país. Entonces dejaron de registrarse. Hay un cálculo medio estimativo que habla de 120, 130.000 chinos en general, pero la cifra es tan grande, digamos, y son tantos los que entraron de manera ilegal que es imposible probar. Hay una causa judicial en la que se habla de la venta de una chica como esclava con 15 lucas. Claro, hay distintas causas judiciales. Esta puntual que vos mencionás es una causa que lleva adelante el juez Torre, que está en proceso de investigación, donde hay una persona, un chico de nacionalidad china, que denuncia que habían secuestrado a su novia y que le estaban pidiendo 15.000 pesos. Después, cuando se hace la investigación, a raíz de eso, que parecía como un secuestro normal, se salta toda esta red y organización de tráfico y trata de personas, y ahí la Policía Federal denuncia y advierte sobre la venta de personas chinas a supermercados. Este año también hubo operativos, se desbarató una banda que llamaba... De ahí, perdóname, de ahí sale la cifra de 7.000. Claro, bueno, eso es lo que dicen que valen, a mí me cuesta mencionar porque estamos hablando de personas, ¿no? Como, bueno, pero bueno, sí, pero son personas vendidas como esclavos. Bueno, es lo que sucede. Lo que denuncian es que entre 7.000, 15.000 pesos, lo que por ejemplo, te estaba mencionando un caso de este año, que es la banda esta Cabeza de Dragón, que la desbarató este año la Policía Federal, y que ahí también se investigó y se avanzó. Obviamente que eso sigue en curso, son investigaciones largas, pero que se habla de que los chinos, eran derivados a supermercados o inclusive en la red de trata de personas para la prostitución.
En este caso, que eran las 9 ciudadanas chinas que estamos viendo y que salieran, eran claramente, dice la justicia federal, eran esclavas que iban para trata de personas y prostitución, digamos, ¿no? Bueno, en ese caso de las 9, de estas chicas, de las 9 chinas que cuenta Rodri, hubo un abogado que pagó la caución. Esas chinas, hoy no se sabe, hoy las migraciones no saben. La búsqueda no sabe dónde están. No saben dónde están porque cuando las retienen, se paga, hay alguien que paga la caución y ya no Y se sabe después más de es ellas. difícil seguir el domicilio. Y hay toda una investigación penal en el caso de ellas declararon y demás, ¿no? ¿Hay alguna zona del país donde esto se esté dando con más intensidad o haya más denuncias? ¿El ingreso de chinos no, o la venta? No del ingreso, sino la venta. No, porque lo que nosotros pudimos averiguar es que los chinos ingresan por la frontera norte del país, sea desde o por Bolivia o por Misiones. Y vienen a Buenos Aires. La mayoría de los casos, las personas chinas son encontradas acá en Buenos Aires. O sea que el final de la cadena, que sería la venta de los chinos para supermercados o para otra actividad, se da en Buenos Aires, e inclusive la estación de Liniers es un punto donde también confluyen varios casos que después terminaron en causa judicial. Bien, cambio total de tema.